Hola, mi nombre es Indira Wilca, soy congresista de la República. Agradezco a IUS 360 este espacio para hablar de las acciones que estamos tomando desde el Estado, en este caso el Congreso de la República, para luchar contra la violencia hacia las mujeres, para garantizar el pleno ejercicio de derecho de las mujeres, además de cara al 8 de marzo, que está muy cerca. Creo que hace falta espacios en la sociedad para comunicar las cosas que han podido avanzarse, pero también para advertir los riesgos que hay de retroceder en lo que refiere a la lucha por los derechos de las mujeres. Desde mi despacho hemos presentado alrededor de 11 proyectos de ley vinculados a la lucha contra la violencia. Son proyectos de ley que tienen que ver con, por ejemplo, el evaluar las sanciones que existían en materia de violencia. Sí identificamos que cuando asumimos la responsabilidad en el Congreso habían varios aspectos de la propia normativa que lo que generaban era impunidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arlet Contreras, cuando nosotros ingresamos, fue uno de los que más nos tocó. Todos vimos cómo ella fue agredida, vimos también que había de por medio un conjunto de hechos que permitían probar la agresión que ella sufrió. Sin embargo, todavía la valoración que se le daba a agresiones como esa en nuestro Código Penal y en general en nuestras leyes era muy laxa, ¿no? Se consideraba que una agresión como la de ella, por ejemplo, era una lesión leve, ¿no? A pesar de que vimos el nivel de daño que se le generó, ¿no? Entonces hemos modificado con estas normas que hemos presentado, de las cuales 7 ya son leyes, ¿no? Aspectos del Código Penal que tienen que ver directamente con las sanciones, ¿no? Es decir, no solamente cuántos años de pena va a tener un agresor, sino además cómo tiene que calificarse estas agresiones, es decir, cuándo es una agresión leve, cuándo es una agresión calificada como grave, cuántos días de descanso médico, por ejemplo, tiene que demostrarse para poder ser procesado de esta manera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque los estándares con los cuales se evaluaba a las mujeres agredidas eran, digamos, demasiado desfavorecedores para ellas, ¿no? Entonces consideramos que esto no era algo que contribuía en el acceso a la justicia. Entonces hubo un paquete de leyes que tenían que ver directamente con cómo garantizábamos que las agresiones fueran realmente bien procesadas. ¿Y por qué esto? Porque evidentemente cuando una mujer sufre una agresión de este tipo, una llamada agresión leve o grave, es como la primera alerta a un caso de feminicidio. Una mujer que sufre un acto de agresión física o psicológica permanente, si no encuentre ella una respuesta adecuada en el sistema de justicia, en el Estado, en la sociedad, para poder sancionarla, lastimosamente lo que va a generarse es un ciclo de violencia mayor y probablemente una situación que la acerque a poner en peligro su vida. Entonces era clave poder arreglar toda esta normativa que había sobre cómo calificar las llamadas a lesiones leves y graves, cómo garantizar el acceso a la justicia, por ejemplo, en casos de violencia que antes no eran tipificados ni siquiera como delito, ¿no? Por mucho tiempo, la mayoría de actos de agresión contra las mujeres no eran ni siquiera considerados como delito y, por lo tanto, en las comisarías las mujeres tenían que aguantar que los operadores de justicia les dijeran simplemente regresa a tu casa, es una falta, no puedo procesarlo como delito y no hay mucho más que hacer, ¿no? Hasta que uno realmente estuviera afectada o dañada de una manera muy grave. Ese es un conjunto de las normas que presentamos. Son varias vinculadas a lesiones leves, graves, al delito de feminicidio, que también lo reformamos para que sea mucho más, no solamente la pena más alta, que es una de las cosas que suele recogerse a veces en la prensa con mayor cobertura, sino además para que la propia forma de procesarlo sea adecuada para las víctimas, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, había situaciones en las que el delito de feminicidio no solamente implicaba una evidente afectación para la víctima, sino también para los hijos menores de esta. La patria potestad y la tenencia de los hijos era algo que no se anulaba automáticamente para el agresor, o sea, para quien había justamente asesinado a una mujer que era su pareja. Entonces eso era absurdo. La familia que se quedaba a cargo de las víctimas, los hijos de la mujer asesinada, tenía que iniciar otro proceso en paralelo para quitarle la tenencia de los hijos a quien justamente había asesinado a una mujer. Entonces esas cosas de la burocracia en el sistema de justicia son cosas que se han ido corrigiendo, que las hemos ido corrigiendo. Muchas son de sentido común, pero creíamos que había que asegurarnos que estuvieran en algunos casos explícitamente puestas en la ley para que no se revictimice a las mujeres en el sistema de justicia. Entonces ese fue un conjunto de legislación que se reformó.
Otras cosas en las que pusimos atención es cómo funciona hoy en día la ley contra la violencia, ¿no? En el 2015 se aprobó una nueva ley contra la violencia hacia las mujeres. Es una normativa marco, ¿no?, que lo que hace es identificar qué tipos de violencia sufren o sufrimos las mujeres en la sociedad. No solamente la violencia física, sino diversos tipos de violencia. Entonces, la ley que está vigente desde el 2015 habla de mecanismos de prevención, habla de mecanismos de coordinación entre el Estado. Y una de las cosas que más nos ha preocupado cuando hemos hecho un trabajo de fiscalización y de seguimiento a los casos de violencia que llegan al despacho es que en la práctica no existe la coordinación entre los diferentes sectores del Estado. O sea, tenemos una ley muy rica en el texto, una ley que le da a todos los sectores del Estado responsabilidades para actuar en casos de violencia, a la policía, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, al Ministerio Público, al Sistema de Justicia, y por supuesto al Ministerio de la Mujer, pero no hay un ente que sea capaz de coordinarlos a todos estos entes del Estado. No hay un presupuesto para poder ejecutar todas esas políticas. O sea, la ley contra la violencia se dio y prácticamente cada institución pública tuvo que ejecutar con su propio presupuesto este cambio importante que se dio en el 2015. Entonces, identificamos esa deficiencia y lo que planteamos en una modificación a esta norma es que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y en coordinación con el Ministerio de la Mujer, estuviera obligado a diseñar un programa presupuestal por resultados. O sea, ¿qué es este mecanismo de gestión dentro del Estado? Es un mecanismo presupuestal que lo que te permite es garantizar que tengas un conjunto de acciones que van a reportarte resultados y que con eso tú puedas monitorear cuánto se invierte en cada una de las acciones contra la violencia. Eso es algo que no existía, algo que parece tan lógico y de sentido común, también fue algo que propusimos. O sea, no solamente, digamos, precisar las sanciones o garantizar mayor firmeza en ellas, sino además garantizar que la gestión misma de la lucha contra la violencia en el Estado sea algo que podamos monitorear a través del presupuesto, ¿no? Esa fue otra de las cosas que pudimos aprobar. Y bueno, ahora estamos muy abocadas desde el despacho en esos días, sobre todo, a que se pueda discutir en el Pleno Mujer que va a haber el 7 de marzo un proyecto de ley que tiene que ver con la participación política de las mujeres, ¿no? Hemos presentado 2 proyectos de ley sobre acoso político contra las mujeres. Estamos a la espera de que eso pueda ser dictaminado. De hecho, estos días se han convocado sesiones extraordinarias tanto de la Comisión de Mujer y de Justicia para que los proyectos puedan ser ya aprobados en comisiones y pueda pasar al Pleno. Esta ha sido, digamos, uno de los temas que más ha ido avanzando a nivel de la discusión pública. Al inicio, cuando lo presentamos el proyecto de ley de acoso político, la verdad había muy poca comprensión sobre lo que significaba el acoso político como un problema en sí mismo, ¿no? O sea, muchos relativizaban en el hecho de que las mujeres en la política sufrían formas de agresión por su condición de género, ¿no? Formas de agresión que, por ejemplo, tenían que ver con aludir a su apariencia física o a su edad o a su, en fin, o a su vida personal y privada. Y que lo que hemos ido recogiendo en testimonios de mujeres autoridades son formas que justamente lo que hacen es limitar la participación de la política de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres prefieren ya no estar en política o retirarse una vez que han cumplido un mandato porque saben que se expone su vida personal, saben que están sujetas a agravios verbales, en algunos casos físicas, en el propio espacio de labores donde asumen su representación. Entonces hay que buscar mecanismos para que primero podamos prevenir esos hechos, ¿no? Para que todos entiendan, todos quienes comparten contigo un espacio, digamos, de responsabilidad pública, sepan que no es normal acosar a una mujer, no es normal insultarla, no es normal querer debatir con ella aludiendo a aspectos que son prejuiciosos o son simplemente formas de agresión verbal. Eso tiene que ser evitado. Y luego, si eso ocurre, además tiene que poder ser sancionado de manera administrativa, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero si a una mujer se le agrede en la política, que ponga su denuncia y que, en fin, vaya al Poder Judicial, ¿no? Y no es así, ¿no? Todos sabemos que los procesos judiciales demoran muchísimo y lo que deberíamos garantizar es poder frenar eso y darle también algún tipo de solución a nivel administrativo. En fin, sancionar a quien haya sido el agresor de una mujer en política también es importante. Entonces estamos a la espera de que el proyecto se pueda aprobar. Es uno de los proyectos que ha tenido más fuerza de cara al debate de este Pleno Mujer en marzo, y nos parece clave también porque si no garantizamos que la política empiece a tener una mayor representación de las mujeres, pues lastimosamente otras propuestas y otras acciones dentro del Estado tampoco van a avanzar.